Buenos días, estudiantes. Dígame si me escuchan, por favor. Buen día, doctor. Sí, se le escucha. Ok, continuamos entonces y vemos hemoglobina. La hemoglobina es una molécula de transporte, es una molécula cuaternaria, es una proteína que tiene 4 subunidades, tiene 4 EMs, transporta oxígeno y transporta dióxido de carbono, oxígeno a los tejidos y el dióxido de carbono desde los tejidos hacia el aire expirado. Si vemos un poquito en grande, a ver que se agrande un poquito esto. Entonces aquí tenemos la hemoglobina y la hemoglobina está contenida en los eritrocitos y fija como máximo 220 mililitros de oxígeno por litro o 70 veces la cantidad físicamente disuelta. La hemoglobina, hemos dicho, transporta oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos y anhídrido carbónico desde los tejidos hacia los pulmones como carboxihemoglobina. La hemoglobina tiene una porción proteica y un grupo prostético no proteico que es el heme. El heme es una porfirina que se forma a partir de glicina y succinicoenzima y se forma tanto en la médula ósea como en el hígado. La estructura del heme es de 4 pirroles o estructura tetapirrólica con el hierro al centro. La hemoglobina, si vemos, tiene varias subunidades, hemos dicho 2 alfas y 2 betas, y tiene entre medio a los heme, y el grupo heme tiene hierro ahí adentro. Esto lo habíamos visto el otro día. La hemoglobina está sostenida y tiene un compuesto que es un modificador alostérico que se llama 2,3-bifosfoglicerato. Este compuesto es el que determina que la hemoglobina libere su oxígeno. En la altura, el 2,3-bifosfoglicerato está aumentado en las personas que viven en la altura y este 2,3-bifosfoglicerato hace que la curva de disociación del oxígeno o la salida del oxígeno de la hemoglobina se vaya a la derecha. Aquí vemos al heme con el centro del hierro. Aquí están los 4 pirroles y los 4 pirroles tienen nitrógenos en los extremos. Los nitrógenos, cuando no transportan oxígeno, o digo, el hierro cuando no transporta oxígeno, se une a los nitrógenos de la histidina. La histidina es el aminoácido que tiene una estructura imidazólica y presta para que pueda unirse el hierro con él. Y cuando el hierro va a transportar oxígeno, se convierte en hierro ferroso, transporta oxígeno y deja de unirse a una de las histidinas. Cada una de las histidinas en las hélices diferentes del heme es importante. Tenemos la histidina de la F8 en la posición 8 de la hélice F y la histidina E7 en la posición 7, y ellos sirven para que el hierro se una a la histidina, al grupo imidazólico. Vuelvo a decir, pero cuando transporta oxígeno, el hierro se une al oxígeno y deja de unirse a las histidinas. El hierro 2 da lugar al hierro 3 y cuando es hierro 3 se llama metemoglobinemia, y la metemoglobinemia existe en 1-2% de los seres humanos. La metemoglobinemia puede ser adquirida o puede ser congénita. Es congénita cuando falta una reductasa de la metemoglobinemia y es adquirida cuando la persona está en contacto con muchos nitritos, nitratos o algunos fármacos, y se caracteriza sobre todo porque el hierro 2 que estaba en la posición central se ha convertido en hierro 3. Esto se trata cuando es metemoglobinemia adquirida con azul de metileno. Después tenemos que la hemoglobina se une, el hierro se une al oxígeno en una forma más prioritaria que el monóxido de carbono. Sin embargo, el monóxido de carbono es afín 250 veces más por el hierro de la hemoglobina que el mismo oxígeno.
pero se contrapone con esta molécula que es la histidina E7 y esta situación lo vuelve inestable. Por lo tanto, el primer momento que ingresa oxígeno, esta configuración se pierde por inestable porque choca con esta histidina. Es así de esta manera que cuando hay intoxicación con monóxido de carbono, inmediatamente la entrada de oxígeno hace que el monóxido se vaya. El monóxido es tóxico y el monóxido de carbono puede matar a la persona porque impide la llevada de oxígeno a los tejidos. Falta tejido en los tejidos, se produce hipoxia y la persona puede morir. Hay unos diferentes cambios en la composición de la estructura cuando ingresa el oxígeno y se mueve un poco el plano de la porfirina para que acepte el oxígeno. Hay dos estados de la hemoglobina, el estado R y el estado T. En el estado R todo está relajado, no hay enlaces y los 4 grupos globínicos, las 4 proteínas globínicas alfa y beta están en sus sitios con sus grupos hémicos, 4 EMs que tiene la hemoglobina, y no hay enlaces rígidos ni tampoco enlaces de hidrógeno ni enlaces iónicos. Eso se llama la forma R. En cambio, la forma T sí tiene muchos enlaces de hidrógeno, enlaces iónicos, etcétera, y se mantiene una forma muy rígida. Cuando el T pasa al R, se van rompiendo los iones, los enlaces, se va liberando hidrógeno y es una forma de que se desprotonice la hemoglobina en cuanto a sus cadenas. La hemoglobina puede adoptar 2 estados conformacionales, hemos dicho, la forma R relajada o con enlaces de hidrógenos rotos y la TO tensa por la presencia de enlaces hidrógenos, enlaces iónicos. Aquí tenemos la forma T, están las 4 proteínas o las 4 subunidades que forman a la hemoglobina, las subunidades alfa y las beta, llenita de enlaces, se va rompiendo por el ingreso de oxígeno unos enlaces, ingresa otro oxígeno, se rompe otros enlaces, ingresa al final otro oxígeno y cuando se completa la llenada de oxígenos ya todo está prácticamente sin enlaces y se llama la estructura R. De la estructura T pasa entonces a la estructura R. Y también llega un momento que va eliminando los oxígenos. Esa cinética se llama cinética cooperativa entre las subunidades, es decir, que si se llena de oxígeno una de las subunidades, las otras inmediatamente también captan el oxígeno. O al contrario, si se elimina oxígeno, las otras subunidades también eliminan el oxígeno. Bien. El equilibrio entre las formas R y T es afectada por diversos efectores alostéricos o modificadores alostéricos. Hay varios modificadores alostéricos que hacen que la hemoglobina libere su oxígeno. Uno de ellos es el dióxido de carbono. El aumento de dióxido de carbono en los tejidos o vecinos a los tejidos hace que la hemoglobina que está pasando por los capilares libere el oxígeno. El pH, cuando el pH se vuelve ácido o la cantidad de protones está muy alta, ahí también libera el oxígeno. Y el 2,3-bifosfoglicerato que se forma en la glucólisis anaerobia del eritrocito. El 2,3-bifosfoglicerato se forma gracias a una enzima que es una mutasa y se forma en el ciclo llamado del ciclo de Rappaport, en la glucólisis del eritrocito, y luego vuelve a la glucólisis para terminar en ácido láctico. Pero el 2,3-bifosfoglicerato es un modificador alostérico importante porque su exceso, su aumento, hace que la hemoglobina libere oxígeno. El fosfoglicerato se une a la desoximoglobina y aumenta la liberación de oxígeno, produce desplazamiento de la curva hacia la derecha. Bien, en forma igual actúan la concentración de hidrógenos y el CO2. La influencia sobre la posición de la curva en relación al CO2-H2 se conoce como efecto Bort. El efecto Bort nos muestra esa relación que existe entre la presencia de protones y el transporte de dióxido de carbono y oxígeno. El dióxido de carbono no se transporta directamente unido a la hemoglobina, sino que se convierte en ácido carbónico y el ácido carbónico se disocia en bicarbonato e hidrógeno. De esta manera se transporta el CO2 hasta los pulmones o hasta su salida del cuerpo. Y tiene que ver el efecto Bohr con la cantidad de protones que se están liberando para que la hemoglobina oxidada u oxigenada se reduzca o viceversa.
Las curvas de saturación de la hemoglobina y de la mioglobina son diferentes. La mioglobina es una proteína monomérica, es decir, solamente tiene una cadena. En cambio, la hemoglobina es una proteína tetramérica, tiene 4 cadenas o 4 subunidades. La mioglobina se llena una sola vez de oxígeno. Como no tiene cinética cooperativa, basta una vez de oxígeno y libera su oxígeno cuando la presión gaseosa de oxígeno en los tejidos ha llegado aproximadamente a 3 o 5 milímetros de mercurio. En cambio, la hemoglobina describe una curva sigmoidea. Esto trae una curva hiperbólica. Esto, en cambio, es sigmoidea y la sangre oxigenada abandona los pulmones y la sangre reducida regresa desde los tejidos. Se va liberando el oxígeno de la hemoglobina en la medida que va bajando la presión parcial de oxígeno. Más o menos cuando está en 30 y 40 milímetros de mercurio el oxígeno, la presión de oxígeno, la hemoglobina ha liberado su oxígeno. Esa es parte de lo que se llama la cinética de eliminación o la curva de saturación desviada hacia la derecha de la hemoglobina. No se olviden entonces, la mioglobina tiene una curva hiperbólica y es monomérica. La hemoglobina es tetramérica y tiene una curva sigmoidea que representa la entrada y salida de oxígeno y la liberación de oxígeno a 40 o 30 milímetros de mercurio. En cambio, la mioglobina, que tiene solamente un M y se encarga de almacenar oxígeno, libera su oxígeno cuando la presión parcial ha bajado a 5 milímetros de mercurio, y esto ocurre en los tejidos. El problema es que cuando el tejido muscular, particularmente que tiene mucha mioglobina, libera mucho el oxígeno, esta mioglobina sale a la sangre y de la sangre se va a la orina y produce una mioglobinuria. La presencia de mioglobinuria podría explicarnos una patología muscular y a veces es preciso identificar a qué se debe. Bien, además del desplazamiento, hemos dicho, hay factores que afectan. El pH va desplazando a la derecha, el aumento del CO2, el aumento de la temperatura, el aumento del bifosfoglicerato o difosfoglicerato hace que la curva se vaya hacia la derecha, se vaya cayendo de la hemoglobina, que es una curva sigmoidea, y va liberando su oxígeno. Bien, hay un eje de rotación que entre la forma L y la T cambia para que puedan liberar el oxígeno. Esto se expresa muy claramente en algunas situaciones que son notorias. Aquí el efecto Bohr, hemos dicho que habla de la presencia de hidrógenos, del CO2 y del oxígeno. Fíjense que el CO2 está generado por los tejidos a través del ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs libera CO2 y este entra al eritrocito y se junta con agua y gracias a la anhidrasa carbónica forman ácido carbónico. El ácido carbónico se disocia en bicarbonato e hidrógenos. Lo que nos interesan son estos hidrógenos. El bicarbonato se intercambia con cloro para ingresar al eritrocito. Y estos hidrógenos buscan a la hemoglobina. La hemoglobina en un momento dado libera el oxígeno, los 4 oxígenos que transporta, y capta los hidrógenos. Eso está hablando del efecto Bohr, como la hemoglobina actúa como un amortiguador. Entonces está transportando hidrógenos y lleva hasta los pulmones. En los pulmones nuevamente hay una buena presión parcial de oxígeno y capta el oxígeno y los hidrógenos se juntan con el bicarbonato, forman nuevamente ácido carbónico y vuelve a actuar la anhidrasa carbónica, que hace que el ácido carbónico se disocie en CO2 y agua, y el CO2 es exhalado, es eliminado. Esa es la forma en que el efecto Bohr nos indica el transporte del CO2. Muy rara vez el CO2 se une a la valina de la hemoglobina para ser transportada como tal en una molécula única. Generalmente hemos dicho se convierte entonces en ácido carbónico y el ácido carbónico es el que se disocia y gracias a los hidrógenos que reducen a la hemoglobina se puede llegar hasta los pulmones y el CO2 es eliminado de esa manera. El 5% del CO2 liberado en los tejidos se une en forma covalente a los aminoácidos terminales, particularmente a la valina, y es transportado como carbaminohemoglobina. Carbaminohemoglobina significa la unión de la hemoglobina con dióxido de carbono.
Alrededor del 90% el resto del CO2 se transforma en bicarbonato, hemos dicho, y el bicarbonato es mucho más soluble y puede formar ácido carbónico. El ácido carbónico se intercambia con cloro por un mecanismo antiportador en la membrana del eritrocito. Y la unión del oxígeno a la hemoglobina es controlada por los iones de hidrógeno. Aquí vemos la relación del pH importante para explicar el efecto Bort. Las altas concentraciones de dióxido en los tejidos aumentan la concentración de hidrógeno y disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. No se olviden que el pH desvía la curva a la derecha de saturación de la hemoglobina y hace que se libere bastante el oxígeno. El equilibrio entre CO2 y bicarbonato está dado por la presencia de la enzima anidrasa carbónica. La hemoglobina existe en muchos tipos, no hay solamente un tipo de hemoglobina. Hay hemoglobina A, que es del adulto, la hemoglobina A2, la hemoglobina S, la hemoglobina F, la hemoglobina A1 y muchos tipos de hemoglobina. La más común y las que tenemos todos normalmente es hemoglobina A y es aproximadamente el 97% de la hemoglobina del adulto. Está formado por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. La hemoglobina A2, que es otra variante de esta hemoglobina, representa el 2% y se forma después del nacimiento y está formada por globinas alfa y globinas delta. Esta es pregunta de examen. En vez de beta, los alfa 2 tienen delta, que es una forma de expresar unas cadenas de las globinas. No tiene beta, sino tiene deltas. Y las deltas tienen una diferencia en 2 aminoácidos. La hemoglobina S es una hemoglobina que se ha alterado genéticamente, se ha mutado en la posición 6 de la cadena beta el glutamato por la valina y ha dado lugar a una anemia de células falciformes o de células falsas que no tienen la forma del eritrocito normal. La hemoglobina F es la hemoglobina fetal, formada por 2 globinas alfa y 2 globinas gamma. Estamos viendo entonces diferentes globinas. Aquí la A2 eran globinas delta y aquí la fetal es globinas gamma, alfas y gamma. No tiene efecto Bohr la hemoglobina fetal. La methemoglobina es una hemoglobina cuyo grupo hemo ha cambiado el hierro, de hierro 2 se ha vuelto a hierro férrico, es decir, se ha oxidado y esto impide que se traslade oxígeno. Se producen enfermedades congénitas, hemos dicho, porque falta una reductasa que se llama methemoglobina reductasa, que sirve para mantener el hierro como hierro 2 y se llama adquirida cuando los nitratos o nitritos se consumen en exceso y hacen que la persona empiece a tener una sangre muy chocolatada, una cianosis, disnea, cefaleas, etcétera, etcétera. Se diagnostica por laboratorio la presencia de metahemoglobina o methemoglobinemia. La hemoglobina glucosilada, la A1C, es también recontra importante porque esta hemoglobina nos sirve como un marcador de la diabetes y nos dice si el tratamiento que se está haciendo a un paciente diabético está dando resultado o no. Normalmente se encuentra en 6 a 7% la hemoglobina glucosilada. Cuando baja de 6%, un 5, 4, significa que el tratamiento está siendo efectivo para tratar la diabetes. Pero si sube la hemoglobina 1C o se mantiene en niveles altos, significa que ese tratamiento no está siendo efectivo para la diabetes. Esta hemoglobina glucosilada hace que se glucosilen en diferentes aminoácidos, particularmente en glutamato y en valina, las terminaciones de la hemoglobina adquieran cadenas de oligosacáridos y esta hemoglobina nos demuestra entonces la A1C de que existe o no existe mucha cantidad de azúcar circulando en la sangre. Tipos de hemoglobina. La hemoglobina embrionaria tiene cadenas diferentes, 2 zetas y 2 epsilon. La hemoglobina F, hemos dicho 2 alfa y 2 gamas. La hemoglobina A, 2 alfa, 2 beta, que es la clásica, el adulto normal. La hemoglobina A2, 2 alfa, 2 gamma. Y la hemoglobina 1C, 2 alfa, 2B, pero tiene glucosas o tiene azúcar. Y ahí tenemos las etapas de la vida y el porcentaje. Este porcentaje está muy alto, no llega al 9% nunca, es hasta el 6 o 7%, no más. Aquí vemos que las cadenas alfa se forman prácticamente desde la etapa embrionaria, ya se forman cadenas alfas
para que se genere la hemoglobina. Pero las cadenas beta recién se forman cuando la persona está naciendo, es decir, en el nacimiento aparecen las cadenas beta y ahí tenemos que alfa y beta forman la estructura tetramérica de la hemoglobina. Pero mientras tanto hay cadenas embrionarias, epsilon y zeta, y hay cadenas fetales, las cadenas gamma, que van uniéndose al alfa, para que después del nacimiento estas tengan que caer bruscamente. Lo mismo que las cadenas delta. Pero las del adulto, como digo, van ascendiendo y del nacimiento para adelante ya se forma una gran cantidad de cadenas beta y tenemos entonces ahí la hemoglobina clásica alfa-beta. Hay diferentes enfermedades relacionadas con la hemoglobina que se llaman hemoglobinopatías. Las más importantes están aquí mencionadas: la anemia de células falciformes, las talasemias, la methemoglobinemia y la intoxicación por monóxido de carbono. Son enfermedades relacionadas con todo lo que significa la estructura molecular de la hemoglobina. En las anemias, la hemoglobina está baja. El valor de la hemoglobina normal es de 14 a 16 gramos por litro. Pero si una persona tiene 10 o 12 o 8 de hemoglobina, está con anemia. Entonces es un marcador que nos sirve para decir la persona está con anemia o no está con anemia. En la anemia de células falciformes ha habido una mutación. El glutamato de la posición 6 de la cadena beta se ha cambiado por valina y electroforéticamente se ha vuelto diferente. Las talasemias son aquellas enfermedades en que falta alguna cadena, o faltan cadenas alfa o faltan cadenas beta, y se llamarán talasemias alfa o beta, y han sido sustituidas por otras cadenas. La methemoglobinemia hemos dicho que es una enfermedad en la que el hierro ferroso se ha cambiado a hierro férrico y no transporta oxígeno. Y la intoxicación por monóxido de carbono es una patología que ocurre cuando se están quemando o combustionando muchos productos en un ambiente cerrado y el monóxido, como es más afín a la hemoglobina que el oxígeno, inmediatamente ocupa su lugar, no se transporta oxígeno y la persona muere, salvo que en ese momento se abran las ventanas y se coloque una cámara hiperbárica al paciente si está con mucho problema. La correlación clínica: las hemoglobinopatías son resultado de alteraciones de la estructura de la hemoglobina. En la anemia drepanocítica o de células falciformes se cambió en la posición 6 de la cadena beta valina por glutamato. Normalmente glutamato es el que determina y se ha cambiado uno de los codones, la A por T se ha cambiado y en vez de llamar al glutamato se llama a la valina que forma parte de esa proteína y de ese momento electroforéticamente el glutamato y la valina son desiguales y empieza a acumularse la hemoglobina en una sola posición y deforma a la estructura de la hemoglobina en el eritrocito. Hace que las moléculas desoxigenadas de hemoglobina S se polimericen y asumen la forma de una hoz. La oximoglobina representa la hemoglobina que está unida al oxígeno. La carbaminohemoglobina se refiere a la hemoglobina que se ha unido al CO2. La carboximoglobina es la hemoglobina que se ha unido al monóxido de carbono. Este representa una afinidad 200 veces mayor o 250 veces mayor por la globina, por lo que desplaza fácilmente y produce hipoxia tisular. La mioglobina, habíamos dicho que es una proteína monomérica, una sola cadena que se parece mucho a las cadenas beta y solo tiene un M. En cambio, la hemoglobina tenía 4 M's y podía transportar 4 moléculas de oxígeno. La mioglobina almacena un oxígeno nada más por molécula, pero tenemos muchísima mioglobina y esa es la que le da el color rojo al músculo. Entonces hay mucha mioglobina y es un almacén de oxígeno para que en el momento que el músculo necesite oxígeno, recurra a esta molécula para que libere su oxígeno. Es una proteína muscular que almacena oxígeno en la mioglobina, solamente tiene un grupo M, la afinidad por la mioglobina por el oxígeno es mucho más alta que la hemoglobina, libera su oxígeno cuando la presión baja a menos de 5 milímetros de mercurio y tiene una curva de saturación que hemos dicho que es hiperbólica. Posee estructura primaria, secundaria y terciaria, pero no estructura cuaternaria porque no tiene subunidades y está formada por cadenas que se enrollan en forma de hélices, 8 cadenas, al igual que las cadenas alfa y beta de la hemoglobina. La mioglobina tenemos entonces, se encuentra en el músculo, es una estructura monomérica, almacena oxígeno, tiene un solo M, tiene mayor afinidad por el oxígeno en relación a la hemoglobina.
Y aquí están las diferencias. Esta es la mioglobina y esta es la hemoglobina con 4 cadenas, 2 alfa, 2 beta, 4 EMs y 4 oxígenos que va a transportar constantemente. Este solamente tiene un EM y transporta una molécula de oxígeno nada más. Las enzimas, empezamos enzimas. Las enzimas son en un 98% proteínas, son macromoléculas proteicas, pero en ese 2% que sobra, las enzimas no son proteínas, sino son derivados de ácidos nucleicos. Entonces podemos decir el 98% de las enzimas son proteínas, pero un 2% no es proteína. Eso tiene que quedar bien claro, no es el 100% proteína, sin embargo asumimos que las enzimas son proteínas catalíticas, proteínas que aceleran la velocidad de una reacción, y al ser proteínas tienen estructuras tridimensionales, es decir, tienen estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Las enzimas se mueven hacia el sustrato o el sustrato se va al centro activo. Aquí tenemos que se une la enzima con el centro activo y luego se liberan los productos que la enzima ha logrado realizar. Las enzimas catalizan la velocidad de la reacción, es decir, aceleran las velocidades de la reacción. Sin enzimas tardaría muchísimo un compuesto convertirse en otro. En cambio, con enzimas prácticamente es una 10 milésima de segundo que se produce la transformación. Eso es extraordinariamente útil para nosotros porque no pueden faltar estructuras que sean vitales en el cuerpo y las enzimas son las que aceleran las reacciones para que esos compuestos aparezcan lo más rápido posible. Tenemos la enzima que está formada por varias partes. Tiene una poenzima que se llama la porción proteica de la enzima. Tiene cofactores o coenzimas. Los cofactores o coenzimas pueden ser metálicos o pueden ser grupos prostéticos. Y tenemos que el sustrato, cuando se une a la enzima, va a unirse a la holoenzima. Esos son los 3 términos que se manejan con enzima. Entonces, apoenzima, coenzima y holoenzima. La holoenzima es la enzima completa con toda su parte proteica y su parte no proteica o cofactor metálico, lo que pueda ser. Aquí tenemos el sustrato que se une con la enzima y hay muchas teorías de cómo se une el sustrato a la enzima y hay la teoría de Fischer, hay la teoría del guante y el dedo, hay la teoría del carácter inducido, inductor, etcétera, pero la suerte es que el sustrato se une a la enzima y busca sus sitios catalíticos, sus sitios de transformación, y luego que se produce la reacción se eliminan como productos. La enzima no cambia en su estructura. Los que cambian son las coenzimas. Entonces una coenzima es extraordinariamente importante en la reacción enzimática porque ella sí cambia por la reacción química que se está produciendo. En cambio la enzima no cambia. Y las enzimas son proteínas entonces que facilitan la ocurrencia de las reacciones químicas dentro de la célula, el proceso que se llama catálisis. Son específicas, una enzima puede catalizar solo un tipo de reacción. Son eficientes, una misma enzima puede catalizar miles de reacciones químicas del mismo tipo, uno tras otro. Su actividad depende de la temperatura y de acidez. Las enzimas tienen una temperatura y un pH óptimos. Hay enzimas que actúan en pH muy ácido, tal es el caso de los lisosomas. Los lisosomas tienen hidrolasas cuyo pH de los lisosomas es de 4.5 a 5 y ahí actúan muy bien, pero hay otros y una gran cantidad de enzimas que necesitan pHs más o menos neutros. La temperatura también afecta. Mayor temperatura produce una ruptura enzimática, menor temperatura no. Y van a bajar los valores de estas variables cuando trabajan más rápido. Bien, aquí quedamos. Vemos la siguiente clase que es el jueves, la clasificación enzimática, aspectos generales, cómo se clasifican en los 6 tipos, la cantidad de enzimas. Tenemos más o menos 3.500 enzimas y cada grupo de enzimas está clasificado como óxidos reductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, que vamos a ver con detalle. Muy bien, que tengan un buen día. Nos vemos más tarde. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias por... Recording stopped.